Ahora sí, vamos a empezar con la sesión de hoy. Bienvenidos al webinar Evaluación objetiva de la función retiniana en la práctica clínica por el doctor Hussein Al-Mutasef. Primero de todo, a confirmarme que me escucháis. Entiendo que sí, puedes utilizar el chat. Sí, perfecto. He visto que el doctor me dice que sí, así que check. Bueno, me presento, yo soy Alba, soy responsable de marketing en Blues Group, somos los distribuidores oficiales de Reteval en España. Muchas gracias, agradecerles a todos por unirse a esta sesión hoy con nosotros, espero que la disfruten tanto como la vamos a disfrutar aquí. En el webinar de hoy exploraremos el uso de la electroretinografía en la práctica clínica, revisando distintos casos donde Reteval ha sido clave, tanto en diagnóstico como en la evaluación preoperatoria. Para ello contamos con un ponente admirable, el doctor Hussein Al-Mutasef, oftalmólogo consultor especializado en cirugía de cataratas y vitreoretiniana, reconocido por su excelencia clínica y compromiso con la innovación tecnológica. Voy a presentaros un poquito más al doctor. Tras su residencia en el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona, el doctor Hussein completó 4 prestigiosas becas en retina médica y quirúrgica. Posteriormente, ejerció como consultor en el North Manchester y en 2022 fundó y dirigió el Departamento de Oftalmología del Hospital de View en Doha, Qatar, consolidando así su liderazgo en el campo. Además, el doctor también se ha especializado en inteligencia artificial en retina, habiendo obtenido un certificado en inteligencia artificial aplicada a la asistencia sanitaria por la Universidad de Harvard. ¿Cuál es su objetivo? Mejorar la precisión diagnóstica, predecir la evolución de la enfermedad y optimizar los tratamientos para patologías retinianas complejas. Así que con todo ello es un honor poder contar con su presencia, sobre todo con su experiencia para compartir hoy. Durante la sesión la vamos a estructurar en 4 bloques distintos. El doctor empezará con una pequeña introducción, seguidamente presentará un scoring de la retinopatía diabética con Reteval y seguidamente presentará casos clínicos donde el dispositivo ha tenido un papel clave para su evaluación. Cerraremos la sesión con un bloque de preguntas y respuestas. Para este bloque tendréis activo en la parte inferior, lo veis aquí en la pantalla, en la parte inferior de vuestro chat tendréis activo durante toda la sesión este botoncito que os abrirá un chat que se llama Q&A y donde podéis ir lanzando las preguntas. Cuando lleguemos a la última parte, yo las leeré al doctor y el doctor os podrá ir respondiendo. Por último, recordad que la sesión será grabada y compartida con todos los inscritos al finalizar. Y ahora sí, no os entretengo más. Muchas gracias y le doy paso, doctor, que es un placer darle la bienvenida. Perfecto, muchísimas gracias, Alba. Se me oye bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Voy a empezar para compartir mi pantalla y así tendremos acceso a la presentación rápidamente. Para empezar, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación tanto a LKC Technologies como a BLOS. La verdad es que, mira, me hacéis recordar los años cuando estuve haciendo mi residencia en Barcelona, porque BLOS sí que me había tratado muy bien, eh, apoyando en cuando se trata de congresos, tanto locales como internacionales, y también pues introduciendo pues muchos avances tecnológicos de diferentes aparatos. Hoy mi principal objetivo sería eh, intentar hacer que el arte de electrotenografía no sea pues arte de gente muy especializada de electrotenografía, sin embargo, que es un arte que se puede aplicar o se pueda utilizar un aparato de este tipo pues en nuestra práctica clínica habitual, tanto en oftalmología general como en las consultas de retina. ¿Me podéis decir si podéis ver la presentación ahora? Sí, la vemos. Perfecto. Pues el título es Evaluación objetiva de la función retiniana en la práctica clínica. También el rol decisivo del uso de la electroretinografía, en este caso Reteval, en casos complejos. La electroretinografía en general lo que hace es medir la respuesta eléctrica de varios tipos de células ahí en la retina. Por ejemplo, los fotorreceptores, tanto los conos como los bastones, las células de la retina interna, como son las células bipolares y las células amacrinas, tanto como las células o la capa de células ganglionares, pues respondiendo a un estímulo. Normalmente, pues hay diferentes usos
como ya sabemos, de la electroretinografía. Se utilizan en pediatría y también en enfermedades hereditarias de la retina, como es la ceguera nocturna o la retinosis pigmentaria, como también cuando tenemos casos de agudeza visual o pérdida de visión, pero sin tener una causa o una explicación determinada, como por ejemplo son muchos casos de patologías nutricionales, como es la deficiencia de la vitamina A. Nosotros todos los días utilizamos la OCT, utilizamos la fotografía de campo amplio cuando se trata de diagnosticar enfermedades vasculares de la retina, pero también pues, hay una aplicación del ERG en retinopatía diabética y también en la oclusión venosa, en diferentes enfermedades vasculares de la retina. Y pues hay que hacer especial hincapié del uso del ERG en casos de glaucoma y casos de patologías del nervio óptico. ¿Para qué nos sirve utilizar la electroretinografía pues, en estas patologías? Es para poder analizar de forma temprana pues, la patología, para poder detectar, para poder mirar la progresión y también para poder dar pues, al paciente, tanto al paciente como a la familia del paciente, como al médico, pues, un pronóstico visual más fiable. En mi práctica clínica habitual, la verdad es que he empezado a utilizar el ERG, sobre todo Retival, pues hace más o menos 4 años. Y me ha ayudado un montón. Primero, para hacer un diagnóstico más preciso. Nosotros sabemos que no todos los departamentos, incluso en unidades de retina, en hospitales universitarios, no todos tienen pues una unidad o un departamento de electrofisiología y es muy difícil tener cita pues, en estos departamentos. Al tener un reteval, al tener un aparato de este tipo, al poder hacer la electrotonografía, nos permite dar un diagnóstico de forma temprana. También hay diferentes casos de diferentes patologías, tanto del nervio óptico como de la retina en general, que nos ayudan a responder a algunas preguntas cuando el diagnóstico no está del todo afiliado. Y hay muchos casos de pérdida inexplicada de la visión, donde pues la respuesta está allí en la electroretinografía. Y es muy importante utilizar el ERG o la electrotonografía en los casos de retinopatía diabética. Yo creo que el depender de unas pruebas estructurales, solo como es la OCT o como es, por ejemplo, la OCT angio o incluso la fotografía de campo amplio, no es suficiente. Y hoy voy a hablar sobre el uso del Retival en estos casos. Vale, muchos desafíos. El problema principal del ERG es no tenemos el ERG disponible en todos los departamentos. El ERG es difícil de utilizar y cuando se ve el informe en muchas veces es difícil interpretar. El no utilizar la electroretinografía de forma habitual hace que nosotros, los oftalmólogos, e incluso los que hacen retina, dejemos de poder interpretarlo, dejemos de poder entender de qué se trata el tema. Y pues yo creo que pues, hay un unmet need, como dicen los ingleses, o una necesidad que no está del todo cubierta, el tener un electroretinograma o un aparato que nos permite hacer la electroretinografía de forma fácil, tanto para el paciente como para el médico. Y así viene a retirar. El breve yo creo que es un aparato único, versátil, con diferentes opciones, diferentes protocolos, diferentes formas de tener la interpretación o el informe. También pues tiene el marcaje CE y es compliant con el ISCDE. Quiere decir que estamos hablando de un aparato fiable, con mucha evidencia, tanto en publicaciones como en presentaciones en diferentes congresos, tanto internacionales como locales. Es un aparato comprensivo porque es muy fácil de utilizar
y me cubre de forma amplia a la hora de diagnosticar diferentes enfermedades y podemos decir que es un aparato all-in-one porque tiene el protocolo Flash, el protocolo Flickr y también puedes hacer con el Retival también un VEP, Visual Evoked Potential. Vale. Vamos a repasar un poco cómo son las ondas de la electrotenografía. Pues aquí tenemos la onda A, que se trata de la función de los fotorreceptores, sobre todo los conos, y luego tenemos la onda B, que se trata de la función de las células bipolares, que es una onda inversa, y luego hay transmisión hacia la retina interna, donde tenemos la onda PHNR, que mide la función R, que mide la función de la retina interna, sobre todo las células ganglionares. Por eso, para empezar, tenemos onda A, onda B y la onda de las células ganglionares. Es muy importante, es fácil de interpretar y sabemos que si tenemos un retraso del tiempo implícito, esto indica que las células están bajo estrés o tienen metabolismo anormal y cuando se tiene una reducción de la amplitud de las ondas, eso es cuando las células están muriendo o cuando hay disminución del número de células, sobre todo cuando se trata de una pérdida de la amplitud de la onda. Mira, lo bueno del Reteval es que el informe que sale es un informe está codificado, donde es muy fácil interpretar. Aquí, por ejemplo, tenemos un informe donde tenemos la información del paciente, el ID, la fecha, la hora del test, la fecha de nacimiento del paciente. Tenemos también información sobre el aparato, el manufacturer, los electrodos que se han utilizado y también el serial number del device. Y cuando se ve, tenemos el ojo derecho aquí y el ojo izquierdo. Tenemos también el tipo de test, el flash, el flicker, los hertz. Y como ya veis, aquí se puede, a ver, si no sabes interpretar de qué se trata el tema, es muy fácil ver que tenemos aquí un color rojo y el color rojo indica que tenemos algo anormal y no está dentro de lo que es normal. Esto es lo bueno de Reteval. Hace que el test se pueda hacer con facilidad y hace que el informe se pueda leer tanto por el paciente como por el médico de forma fácil. Vale, voy a empezar con dos casos de enfermedades hereditarias de la retina antes de ir a hablar sobre el uso de Reteval en casos de retinopatía diabética y luego terminamos sobre el uso de Reteval en la evaluación preoperatoria de catarata. Aquí tenemos una paciente de 38 años, tiene sordera desde la niñez, los padres parece que son primos, tiene 5 hermanos que no tienen problemas, pero 2 de 4 niños que tiene padecen también de sordera. Tiene una agudeza visual reducida en ambos ojos, sobre todo por la noche, y no había recibido tratamiento pues anteriormente. Pues aquí tenemos la fotografía de campo amplio, se puede tranquilamente ver cambios en los vasos retinianos, también se pueden ver cambios pigmentarios en la retina, tanto en el polo posterior como en la periferia. Y aquí tenemos la autofluorescencia. Yo creo que todo el mundo puede aquí ver de qué se trata el diagnóstico, pero lo importante, a este paciente pues se le tiene que derivar al departamento de electrofisiología para tener un diagnóstico más fiable. Y es muy difícil encontrar, pero si tienes el Reteval, es muy fácil que puedas hacer el test solo y aquí está el resultado. Aquí tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo. Es muy fácil ver por el código de colores de que hay un problema en el protocolo de adaptación a la luz, como se puede ver a la izquierda, pero también hay un problema en el protocolo de adaptación a la oscuridad. Y esto quiere decir que tenemos disfunción de los conos y disfunción de los bastones. Al tener una prueba estructural, pues historia clínica completa y un resultado de electroretinografía, es muy fácil decir que estamos hablando de un síndrome de Usher syndrome. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que yo
en el mismo día he podido, utilizando Retival, utilizar o añadir una prueba funcional que me permite a mí y al paciente tener un diagnóstico más afiliado y así reducir los pasos de tratamiento que va a tener este paciente. A este paciente se le ha derivado al departamento de genética para hacer counseling, sobre todo también, y también pues los niños de esta señora sí que han venido a la consulta para también tener pues una exploración del fondo de ojo y una electroretinografía. Pues caso 2. Caso 2 es un caso que a lo mejor los que saben de retina o los que ven casos de retina de forma habitual pueden ver tranquilamente de que tenemos una patología en ambos ojos, tenemos una pigmentación anormal en ambos ojos, pero de una forma determinada. Esta señora tiene 50 años, tiene antecedentes familiares de azúcar, de diabetes, tiene catarata moderada, pero sí que es cierto que vino a la consulta padeciendo de una reducción de la agudeza visual en ambos ojos, pero más en el ojo izquierdo comparado con el ojo derecho. La agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho fue del 0,9, pero el ojo izquierdo 0,5. No había recibido tratamiento anterior en forma de inyecciones, pero sí que había tenido cirugía refractiva. Y esto es lo que me sorprendió, porque teniendo esa imagen del fondo de ojo pienso, esta señora debería haber recibido algún diagnóstico en el pasado, pero nada. Se le había operado de cirugía refractiva para reducir la miopía que tenía, pero ninguno en el pasado le había dado un diagnóstico del campo del fondo de ojo. Se le ha hecho un campo visual y el campo visual sí que ha dado una reducción del campo visual correspondiente a la pigmentación que tienen ambos ojos. Y cuando se le ha hecho la OCT, pues ya que se ve la OCT que tiene edema macular testoide en ambos ojos, más en el ojo izquierdo comparado con el ojo derecho. Cuando vino esta paciente, se la había derivado al departamento de retina porque querían darle tratamiento con inyecciones intravítreas, porque pensaban, con antecedentes familiares de azúcar, a lo mejor esta señora también tiene azúcar. Pero, pues, cuando se la ha hecho la electroretinografía, este es el resultado. Aquí se pueden ver los resultados del protocolo con adaptación a la luz. Y se puede ver que tanto el tiempo implícito como las ondas están reducidas, casi planas. Pues el mismo patrón se ha encontrado en el protocolo con adaptación a la oscuridad. Pienso, si alguno de los oftalmólogos que la había visto si hubiera tenido un aparato como Retival, hubiera hecho la electroretinografía de forma temprana y a lo mejor a esta señora se le hubiera ahorrado hacer una cirugía refractiva sin necesidad, porque al final el problema principal no es la miopía, y pues a la paciente se le hubiera dado un pronóstico más fiable de lo que está pasando en hoy. A esta señora se le había confirmado el diagnóstico y también le he derivado al departamento de genética porque necesitaba counseling. Pues cuando se trata de las cataratas y cuando se trata de la sospecha de edema macular diabético, por este caso le dije, estamos hablando de retinosis pigmentaria atípica no es, y es frecuente que los pacientes tengan pues de forma bilateral edema macular cestoide. A esta paciente la cirugía de catarata no le va a ayudar y pues se le tiene que tratar el edema macular cestoide de forma paulatina. Pues podemos empezar con colirios y luego podemos mirar tratamientos más invasivos. Vale, pues en los primeros dos casos hemos hablado de Retival para enfermedades hereditarias, pero también hay un uso muy frecuente de Retival en retinopatía diabética. Como ya vemos aquí en la foto, aquí tenemos pues diferentes fotografías de la retina de un paciente aquí que no tiene enfermedad retiniana diabética y luego si vamos pasando desde la izquierda hasta la derecha, podemos mirar que la gravedad de la enfermedad
o retinopatía diabética está en aumento. Vale. Se ha visto en diferentes publicaciones la relación entre el resultado de la electroretinografía y la gravedad de la retinopatía diabética. También se ha visto una relación entre la respuesta de la pupila y la gravedad y el resultado del retinal. Se ha hecho un punteado o scoring o vamos a llamarle calificación del resultado de Reteval um, titulado DR Scoring o punteado de la retinopatía diabética. Y es una combinación de diferentes medidas. Una combinación de resultado de la electroretinografía, añadiendo también la edad del paciente y la respuesta de la pupila. Y esto hizo que tengamos o que tuviéramos una fiabilidad o una sensibilidad del 95% y especificidad del 89% para detectar la retinopatía diabética que amenaza la visión, con menos fallos, y es muy importante que el resultado no se vea afectado por también la catarata que podría tener este paciente. Este, por ejemplo, es un caso de un paciente que tiene diabetes tipo 1, tiene agudeza visual del 100% en ambos ojos, de 1, no tiene edema macular diabético y tiene cambios diabéticos como background retinopathy. Vale, a este paciente, pues en mi práctica clínica habitual en el pasado, yo solamente al paciente le hubiera dicho, al paciente a lo mejor se le puede ver en 9 meses o en 12 meses, en un año, y que no pase nada. Pero en este caso, ya que tengo Retival, al paciente le he querido dar una opción más, un resultado más, algo que me puede ayudar a objetivar la función retiniana. Le he hecho el DR scoring o el punteado de retinopatía diabética y salió del 13,6, y esto dentro de lo que es normal. Pues diferentes publicaciones han hablado de este resultado y es muy importante mirar de que este resultado ha sido muy fiable para detectar la progresión de la retinopatía diabética de formas, digamos, leves a formas que amenazan la visión. Diferentes publicaciones que hemos hablado, y lo más importante es este. Pues en esta publicación se ha estudiado Retival en 74 pacientes. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado, depende del punteado del DR scoring de Retival, de que los pacientes que tienen un scoring de más de 23,5 sí que tienen una tasa más alta de progresión a enfermedad retiniana que amenaza la visión. El 60% de los casos, como se ve. Y cuando el resultado es más que el 26,9, pues estamos hablando de una masa más alta, una tasa más alta de progresión durante los próximos 12 meses. Si vemos el graph, pues a la derecha, vemos que cuando el punteado está 19,9 o menos, estamos hablando de una tasa muy alta, casi cero, a progresión durante los próximos 6 meses y durante el próximo año. Pero cuando vamos aumentando o cuando el resultado del punteado, del DR scoring, va en más, estamos hablando de una tasa más alta. Ya se ve de que, por ejemplo, cuando vamos del 23,4 o 23,5 y más, estamos hablando de una tasa más alta, 35%, que aumenta al 49% cuando tenemos un resultado de 26,9. Y durante no los próximos 6 meses, pero al año de progresión, estamos hablando de una tasa más alta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Retival, por resultado de la electroretinografía, no es un resultado académico, sin embargo, es un resultado que puede darle tanto al paciente como al médico pues muchísima información sobre la función de la retina, además de las pruebas estructurales que todos tenemos en nuestras consultas, pero también te puede hablar del futuro de la retina del paciente. Y esta es la pregunta más frecuente de la mayor parte de los pacientes.
qué va a pasar durante los próximos 6 o durante los próximos años. Es muy importante mirar esto todos los días. Esto, por ejemplo, es un caso. Vale, voy a hablar más sobre esto, pero voy a intentar ahora hablar sobre el uso de Reteval en la evaluación preoperatoria de cirugías de cataratas. Esto es un caso de un paciente que tiene una agudeza visual mejor corregida de 0,8. Tiene catarata moderada en ambos ojos, no tiene edema macular diabético, es un paciente diabético y tiene cambios no proliferativos muy leves en la retina. Vale, le hago Reteval y me sale un resultado del 31,6 de punteado oscuro. Si vuelvo al código, estamos hablando de la franja más alta de tasas de progresión. A este paciente, si no hubiera tenido Reteval, a este paciente le hubiera dicho, vamos a operarte de cataratas, pero tenemos que verte de forma regular después de la cirugía porque a mí, como oftalmólogo, me da miedo que este paciente se me vaya de la consulta y a lo mejor pues, va a tener más progresión de su retinopatía diabética. Pues a este paciente le he hecho este plan. Le dije, pues vamos a retrasar la cirugía de catarata y vamos a mejorar el control del azúcar. Y también el paciente empezó a preguntar, y le dije, mira, tenemos también otras opciones. A lo mejor te puedo cubrir con láser, con PRP, porque hay un riesgo muy alto de progresión después de la cirugía de catarata. O a lo mejor a este paciente le puedo cubrir con láser micropulsado de la mácula para disminuir la tasa de edema macular cestoide o incluso edema macular diabético después de la cirugía de catarata. O a este paciente se le puede decir, si las cataratas no te molestan, lo que se puede hacer un close follow-up, un close seguimiento. Vale, el Reteval me ha ayudado a tener más información y al paciente pues le he dado muchísima más información sobre algo que es invisible, porque yo le enseño pues, la catarata, yo enseño las fotos de retina de campo amplio, pero aquí tengo algo más objetivo, algo que se pueda medir, que es el DR-score. Vale, además de todo lo que hemos hablado de las ondas A, de las ondas B, pero también se puede hacer hincapié en todos nosotros, sobre todo la gente que hace glaucoma, hacemos todos los días OCT del nervio óptico. Y ahora estamos mirando el mapa del polo posterior y miramos también la capa de células ganglionares. Sabemos que hay una relación muy importante entre lo que pasa pues en el nervio óptico y la capa de células ganglionares. Pero también en el Reteval, gracias a la onda PHNR, esta está muy relacionada con lo que ocurre a nivel del nervio óptico. Y tiene una precisión de casi el 86% para detectar problemas del nervio óptico. ¿Esto qué quiere decir? Que Reteval no solamente me habla de las capas de la retina, pero también me puede dar muchísima información sobre lo que ocurre a nivel pues del nervio óptico. Y esto es muy importante, sobre todo en los casos de glaucoma que son end stage, cuando el campo visual no te puede dar muchísima información porque a lo mejor el paciente no lo puede hacer bien, o cuando tengo dudas sobre problemas a nivel del nervio óptico sin poder tener un diagnóstico muy determinado. Vale. Yo durante los últimos 2 años pues utilicé Reteval más en enfermedades hereditarias de la retina y también ahora casi la mayor parte de mis pacientes pues les hago Reteval como un tipo de cribado, sobre todo para el punteado, el DR-score. Pero también he visto que tengo muchísima información si voy a utilizar Reteval en la evaluación en las consultas de cataratas. ¿Cómo es? Todos tenemos unos casos de catarata muy dura, donde no hay visibilidad ni del nervio óptico ni del fondo de ojos, es muy difícil verlo y pues al final tengo que hacer un ultrasound, un B-scan para decirle al paciente,
tienes una catarata muy dura, no puedo ver el fondo de ojo, pues la retina está aplicada y tenemos que rezar. Operarte de cataratas es rezar. Vale. Muchos pacientes preguntan, "Eh, doctor, pero la operación de catarata me va a aportar más visión, me va a mejorar la visión", y la mayor parte del tiempo la respuesta nuestra ha sido, no sabemos, se tiene que operar de catarata y luego ya se puede ver si va o no va a mejorar la visión. Y esto es muy importante. Aquí tengo un coste muy alto de la incertidumbre. Y esto no se puede, al paciente no se le puede. Ahora los pacientes hacen muchísimas más preguntas. Necesito pues una respuesta más fiable, necesito una respuesta más objetiva. Las conversaciones con los pacientes, sobre todo en esa era de inteligencia artificial, quieren una respuesta mucho más sólida que una respuesta que dice operamos y ya veremos. Y pues tenemos ahora más o menos unos riesgos médico-legales más altos porque pues tenemos más pruebas a utilizar. Yo ahora en mi consulta de catarata lo que suelo hacer es mirar esta tabla todos los días. Pues aquí tengo, por ejemplo, hago Retival y luego miro la amplitud de la onda, miro el tiempo implícito e intento hacer mi normograma, digamos. Si la amplitud y el tiempo implícito es normal, aquí puedo decir al paciente, mira, operamos y seguramente vamos a tener una recuperación más alta. Pero si tenemos una amplitud reducida y un tiempo implícito normal, pues aquí entramos en lo que es guarded prognosis, un pronóstico que no es del todo concertado. Aquí podemos decir al paciente, mira, la catarata a lo mejor es la causa de la reducción de la amplitud, pero hay que operar con un pronóstico más guarded, con menos certeza. Pero cuando tenemos una amplitud reducida y un tiempo de implícito también pues con retraso, aquí estamos hablando de pues un pronóstico pobre después de la cirugía de catarata, porque pienso que hay algo más que la catarata que está afectando a la electroretinografía, y cuando tenemos una amplitud plana y un tiempo, me refiero, la onda no se ve o se ve plana o flat, pues en este caso al paciente le puedo decir, mira, te operamos, pero seguramente no vamos a recuperar nada de la visión. Vale, ¿esto en qué ha ayudado? Ha ayudado en que tener una información médico-legal, una información más importante sobre la retina del paciente, y yo creo que los pacientes en general pues agradecen este tipo de información porque ayuda tanto al paciente como a los familiares como al médico a hacer un diagnóstico mejor, una decisión respaldada con una información más objetiva. Vale. Este es uno de los casos que a mí, pues, es un paciente, es un embajador, ex embajador, tiene 72 años, tiene azúcar, tiene Alzheimer, tiene una catarata madura. Los familiares sí que habían ido a diferentes hospitales anteriormente, pues es un ojo único, y la pregunta más importante es, si le operamos de cataratas, ¿la visión va o no va a mejorar? Vale, la agudeza visual mejor corregida en su caso era 0,2, con el pinhole, con dificultad, es el 0, con el estenopeico 0,3. Vale, no se puede ver bien la retina, la verdad es que no sé si el nervio óptico funciona bien, la retina está bien aplicada, pero no sé si a la hora de operar vamos a mejorar la visión. La preocupación de la familia es, si operamos, ¿mejoramos o no mejoramos la visión? Le hago un retival, una electroretinografía, y me sale en el ojo afectado de la catarata pues una onda con una amplitud y un tiempo implícito pues a ver, a mí me gusta lo que veo. Y al paciente le digo, mira, se puede, y a los familiares también, se le puede decir, le dijo, les he dicho, mira, operamos, pero tengo una prueba que me respalda para tomar la decisión de ir con la cirugía de catarata. Yo creo que si no hubiera tenido el Retival, no hubiera podido hacer o tener una prueba funcional más sólida, y seguramente al paciente y a los familiares les hubiera costado tomar la decisión de ir adelante con la cirugía de catarata.
A este paciente se le operó y su agudeza visual mejoró del 0,3 al 0,9. Y ya vemos que hay, pues es una prueba de mucha utilidad cuando se trata de decisiones difíciles de este tipo. Otro caso es una señora que tiene 77 años, ojo único también, tiene decompensación corneal en el ojo derecho, tiene una catarata menuda en el ojo izquierdo, pues no se puede ver el fondo de ojo bien, es diabética, tiene también ischemic heart disease, pregunta y me hace la pregunta sobre el ojo izquierdo. Me dice, doctor, si me operas el ojo izquierdo, ¿habrá o no habrá mejoría de la audiencia visual? En este caso tenía una audiencia visual del 0,16 o 0,2 máximo. Le dije, mira, a través o me refiero, utilizando Retival en otros casos, pienso que la cirugía de catarata te va a aportar más visión. A esta señora se le va a operar la semana que viene y espero poder actualizar pues la presentación con un resultado, me refiero, sin sorpresas, después de la cirugía de catarata. Vale, pues se hacen muchas preguntas sobre diferentes usos de Retival. Voy a terminar pues en 2 minutos. Creo que la función o la utilidad de Retival es muy amplia, sobre todo en pacientes diabéticos. Yo creo que se le puede también, se puede mirar en el futuro más usos o más utilidad de Retival, por ejemplo, a la hora de seleccionar los pacientes que van a tener o van a ser suitable, digamos, para hacer cataratas con lentes multifocales. Pues todos sabemos que en diferentes casos de ojos operados con aceite de silicona, muchos pacientes preguntan a la hora de quitar o extraer el aceite de silicona, ¿vamos o no vamos a mejorar la audiencia visual? Tengo, por ejemplo, este caso de un paciente que había tenido 2 cirugías de desprendimiento de retina y según el paciente la mácula estaba on. Tiene catarata y tiene aceite de silicona en el ojo y me pregunta si la cirugía combinada de facoemulsificación más roso, removal of silicone oil, si podría o no podría mejorar la visión. La verdad es que a este paciente le hice una electroretinografía y le dije, la verdad me cuesta darle una respuesta más fiable, pero le dije, según mirando el caso, mirando cómo es la onda del ojo izquierdo comparado con el ojo derecho, pienso que a este señor a lo mejor no se le va a mejorar la audiencia visual después de la cirugía combinada. Si no hubiera tenido el Retival, pues a este paciente mi respuesta hubiera sido, operamos y ya vemos. Pero teniendo Retival, yo creo que pues tengo una prueba funcional que me permite tener una formación que también me ayuda en casos médico-legales, porque al tener más información de este tipo me protege, sobre todo cuando se trata de casos con un diagnóstico no afiliado o con una incertidumbre grande. En summary, yo creo que el Retival nos da a todos nosotros, sobre todo en oftalmología general, o incluso en las consultas de retina, un análisis más objetiva o resultado más objetivo de la función retiniana. Es un test fácil de hacer, es un aparato fácil de utilizar, me da una respuesta de forma muy rápida, en menos de 2 minutos ya tengo un resultado de forma no invasiva. Como ya hemos dicho, basado en evidencia científica, en diferentes publicaciones, que los métricos, los resultados que salen son robustos, robust metric, porque son fiables los resultados. La aplicación, yo creo que una vez empiezas a utilizar Retival, vas a empezar con enfermedades hereditarias, pero luego ya verás, vas a utilizarlo, yo creo que de forma muy regular en casos de retinopatía diabética, en casos de retina quirúrgica y también en casos de glaucoma.
El valor es muy alto, sobre todo en la evaluación preoperatoria de diferentes patologías, y la información que sale nos protege de forma médico-legal porque nos da o nos permite dar un análisis funcional y una información más objetiva que subjetiva. Yo creo que cualquier oftalmólogo o cualquier retinólogo, yo creo que teniendo Retival en la consulta aporta más, y yo espero que haya podido, pues resumiendo el uso de Retival, haya podido convencerle de que tener Retival, yo creo que en tu consulta, yo creo que es algo muy importante, y espero tener pues muchas preguntas en la parte de la discusión. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a pasar a las preguntas. Recordad que las podéis hacer con el botón de Q&A que tenéis en la parte inferior. ¿Vale? En todo caso, voy a compartir. Intente dejar de compartir, doctor, su pantalla, que así vemos. Sí, Bien, ya perfecto. podrás. Así vemos a usted directamente. Muy bien, tengo algunas preguntas. Una de ellas que más o menos la he respondido al final, pero yo se la vuelvo a lanzar. ¿Cómo afecta el test a los pacientes? ¿Lo toleran bien? Yo creo que sí. A ver, la tolerabilidad de los pacientes es alta. Yo creo que es un aparato fácil de utilizar. Yo creo que los pacientes, el tema de la luz, a veces como la gente pregunta por el tema de la sensibilidad a la luz, yo creo que es muy fácil de utilizar, muy fácil de repetir. Los pacientes lo toleran muy, muy bien porque es muy rápido. Yo creo que en 2, 3 minutos ya tienes el resultado y no tienes muchos cables y es muy fácil de aplicar los electrodos. Yo creo que tenemos un video eh, que se pueda ver, se pueda poner, yo creo que se puede poner, donde podemos explicar cómo se hace el test de retinal. No sé si lo hacemos ahora o lo hacemos más tarde. Sí, si quiere, lo habíamos probado antes, lo puede, comparte pantalla y lo pone, que a usted se escucha bien. Perfecto. ¿Quieres que lo Sí, pongamos? claro, sí, sí, así la gente se anima también para ir poniendo preguntas. Perfecto. Pues aquí tenemos share, aquí tengo el... Vale, volvemos por Mira, detrás. perfecto. Responde perfecto a la pregunta. Perfecto. Placing the sensor strip skin electrodes properly is the most important aspect of testing. It's important to clean the patient's skin under the lower lashes and out to the temple area before applying the sensor strips. To place the strips, get eye level with the patient and ask them to look straight at you. Then place the edge of the sensor strip centered with the pupil a couple millimeters below the lash line. Now go ahead and connect the sensor strip lead wire to the sensor strip tab under the right eye. When you see the green circle on the screen, place the black eye cup over the patient's right eye, touching their face. It should be pressed firmly but gently on their face. The patient's eye should be visible inside the green circle. The device will scan to find the pupil. When it locates the pupil, you'll see a blue circle with red crosshairs. Then you can press start to begin the test. While the test is running, you'll see a completion counter on the screen. The DR assessment and the PHNR test take about a minute to a minute and 15 seconds. The Flickr 16 takes just about 20 seconds. When the right eye test is complete, unclip the blue lead wire. You can now attach the clip to the left eye and instruct the patient to cover their right eye and begin testing the left eye. When the left eye is finished, you'll see saving results on the screen. Disconnect the lead wire from the sensor strip, lay the device down, and gently remove the sensor strips from the patient's face. Perfecto, como ya veis, el resultado sale en la pantalla pequeña del aparato, donde al paciente de forma instantánea se le puede explicar el resultado, pero al mismo tiempo hay un informe más detallado. Nada, pues se puede mirar un PDF con, igual que lo que he explicado en las diapositivas,
un PDF con más detalles si queremos darle más información al paciente. Pero de forma instantánea tenemos el resultado después de 2 minutos de test, pero también tenemos un informe más detallado en formato PDF. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con algunas preguntas. Mira, ¿crees que es adecuado para niños? Si lo es, ¿a partir de qué edad? Yo creo que, a ver, la gente, o pues yo creo que la gente que de LKC Technologies, estamos utilizando el Reteval en neonatos. Yo creo que pues, recién nacidos se le puede hacer un Reteval porque en la mayor parte del tiempo necesitamos información funcional sobre pues, el ojo de un paciente que no nos puede dar, me refiero, pues como ya sabemos, neonatos, recién nacidos, niños, yo creo que pues hasta las edades más avanzadas. Yo creo que el rango es muy amplio y también el espectro de patologías cubiertas por Reteval es también pues amplio. Perfecto, mira, tenemos una, es un poco larga, la voy a leer, ¿vale? En glaucoma ayuda a clasificar el estadio de la patología y siguen. Y si es una patología hereditaria, ¿cree que sería un buen elemento en screening o examen de rutina en familiares de personas con glaucoma con el fin de adelantarse al diagnóstico y o progresión que pudiese llegar el paciente en un futuro por su componente hereditario? Se puede, a ver, en casos de glaucoma yo creo que el trabajo que se ha hecho hasta este momento sobre el DR scoring o el punteado de retinopatía diabética es mucho más sólido. La información sobre glaucoma es una información reciente. Yo creo que van saliendo publicaciones sobre la correlación o la relación entre la onda PHNR y el estado de glaucoma. Pero sí es cierto que nos da mucha información sobre las células ganglionares y también la cava de fibras nerviosas. Ahora, en el caso de duda, pues yo creo que en el caso de duda es muy importante añadir, es un elemento más. Pero yo siempre digo, hay que tener, sobre todo en estos casos, porque es una buena pregunta. En estos casos yo creo que hay que hacer una combinación de todo el input sobre el paciente antes de poder tomar una decisión de dónde tiene que ser me refiero al el protocolo de diagnóstico. Muy bien. Tenemos aquí otra. ¿Tiene experiencia del antes y después de pacientes que estén tratados con suplementos para retina o para glaucoma o normotensivos que tomen cicloína o coenzima Q10? Vale, yo no tengo, pero el equipo de el LKC Technologies, yo creo que hay un manual de casos clínicos de diferentes patologías. Este manual se puede encontrar en la página web de LKC Technologies. Yo creo que también vosotros en BLOS ya podéis tener acceso. Es un manual de diferentes casos, de diferentes patologías, tanto hereditarias, vasculares, inflamatorias, toxicidad retiniana, por medicamentos, incluso por tema nutricional. Es como enciclopedia o diccionario o de casos clínicos de diferentes partes del mundo. Yo creo que es muy importante mirar este manual y mirar esta colección de casos. Mira, aquí hay una que yo creo que la podemos referir al mismo manual, que es, ¿existe alguna guía o referencia que nos indique qué protocolo utilizar según las características o condiciones específicas de cada paciente? Yo creo que sí. A ver, yo creo que pues fuera del manual también, pues el equipo de Reteval, yo creo que el equipo de BLOS, cuando vais con los médicos, yo creo que vais a tener muchísima experiencia y vais a indicar a los médicos qué tipo de protocolo se utiliza para cada caso. Al principio, como cualquier amateur, cuando empecé a utilizar Reteval, sí que tenía mis dudas y tenía confusión, pero es muy fácil. Pero los protocolos están todos allí en el aparato y luego ya con el paso del tiempo, ya, a ver, sería algo como rutinario. Tengo, por ejemplo, en mi consulta, mis optometristas son los que hacen la mayor parte
de las electroretinografías. Porque ya saben, con esa tenemos un manual de esa patología, por favor, este protocolo. Esa patología, este protocolo. Cuando se trata de pacientes diabéticos, es mejor utilizar este protocolo. Yo creo que con el paso del tiempo se aprende. Y también pues, el equipo de LKC Technologies, el equipo de Retival, sí que ha estado siempre allí al lado. Pues nos respondes a veces como mandamos un WhatsApp y decimos, mira, tengo esta duda, tengo este paciente, ¿qué protocolo hay que utilizar? Y la verdad es que, mira, el soporte ha sido muy importante y ha sido excelente. Muy bien, tengo una última pregunta. Si todas las imágenes que tengo o tenemos están alineadas entre ellas, pero la electroretinografía nos indica que hay problema, ¿qué debo hacer? ¿Qué es más fiable? A ver, yo creo que hace falta repetir la electroretinografía porque si hay algo que no cuadra, yo creo que es muy importante repetir. Pero ya hemos visto casos donde un fondo de ojo que no se puede ver, una OCT que no se puede hacer. Yo creo que hay que hacer una combinación. Al fin y al cabo, el Retival no quita o no viene a reemplazar o sustituir el criterio clínico. Yo creo que hay que hacer una combinación de diferentes factores, estudiar el caso bien y hacer un diagnóstico o hacer un análisis o llegar a una decisión o conclusión basada en todas las pruebas, incluida el RTBAL. Muy bien, gracias, doctor. No tenemos más preguntas. Yo creo que vamos muy bien de tiempo porque ya es prácticamente la hora de terminar. Así que muchas gracias a usted, doctor. Ha sido muy interesante y sobre todo hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a los asistentes. Os recordamos que vamos a mandar, bueno, desde el equipo del LKC Technologies os enviarán la grabación y también las preguntas para que estéis más dudas. Me ha aparecido una última duda que la voy a lanzar. Vale, última pregunta, ya cerramos. ¿Cuánto es el tiempo que recomienda para comenzar el protocolo en oscuridad? Vale, pues si me puede ayudar, a ver, normalmente en el manual nos sale cuántos minutos que hay. Y yo sé que no es como la electroretinografía estándar, es un tiempo menos reducido, pero um, hay que mirar el manual porque según la enfermedad o la patología en cuestión, te pueden indicar el tiempo que hay que hacer la adaptación a la oscuridad, pero es mucho menos lo que se suele hacer en la electroretinografía estándar. Muy bien, así ya cerramos porque ya son casi las 7, como decía. Muchas gracias a todos. Vamos a enviar la grabación, las preguntas y para cualquier duda podéis igualmente visitar la web del EKC, de blogs o enviarnos preguntas que tengáis. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo.